Historias que te acompañarán mientras te preparas para ir a estudiar. Nunca pensé que fuera a terminar así, encerrado en la habitación que alguna vez me pareció refugio, temblando, repasando cada decisión que me trajo hasta aquí. La luz de la pantalla tiembla junto a mis manos, un correo electrónico sin abrir, un nombre en el asunto que me pesa en la garganta. Javier, pendiente el informe financiero. No puedo abrirlo aún. No me atrevo. Me llamo Javier Ariza. Tengo 23 años y estudio administración en la Universidad Central. O estudiaba. No estoy seguro de merecer ese tiempo verbal. Porque ahora, después de todo, no sé si soy un estudiante, un traidor o simplemente un idiota con buenas intenciones y pésimas decisiones. Cuando comencé a estudiar allí, juré no ser como los demás. Sabía que el poder y la corrupción convivían cómodamente en cada pasillo, disfrazados de asociaciones estudiantiles, de becas de liderazgo, de congresos financiados por empresas dudosas. Yo había visto el hedor bajo la alfombra. Siempre lo había despreciado. Todo comenzó el día en que me ofrecieron ser el tesorero del consejo estudiantil. Un profesor que me estimaba me recomendó, diciendo que necesitaban gente honesta, con valores claros. Me convencí de que aceptarlo era una forma de limpiar desde adentro. Mi primera estupidez, creer que el poder se limpia con buenas intenciones. Los primeros meses fueron aburridos. Papeles, presupuestos, reuniones infinitas donde todos hablaban sin decir nada. Aprendí a moverme entre las estructuras, cómo redactar una solicitud para la universidad, cómo justificar gastos, cómo pedir anticipos. Un juego burocrático que al principio me pareció inofensivo. Hasta que llegó Camilo, el presidente del consejo. Camilo tenía la sonrisa de un vendedor y la mirada de un cuervo. Carismático, inteligente, pero había algo en él que siempre parecía calcular cuánto costaba cada persona que lo rodeaba. Me invitó a almorzar un viernes, en un café donde las mesas eran de mármol y el café costaba el triple de lo normal. Javi, me dijo mientras removía su capuchino. Tenemos una oportunidad única. Nos aprobaron un presupuesto extraordinario para el Congreso Nacional de Liderazgo, un evento que puede dejar a la universidad en alto, y que puede dejarnos algo más a nosotros si sabemos jugar bien las cartas. ¿Qué quieres decir? Pregunté aunque sabía la respuesta. El rector quiere que el evento luzca impecable. Nos dieron 30 millones, pero con 20 se hace todo, de sobra. El resto se encogió de hombros. Es un bono por nuestra gestión eficiente. Recuerdo que lo miré con una mezcla de desprecio y envidia. Yo trabajaba media jornada en una librería, ganaba lo justo para el transporte y un par de libros al mes. 30 millones. Una cifra imposible para mí, pero también ilegal. No puedo, le dije. Eso es desfalco. Camilo soltó una carcajada breve, como si hubiera contado un chiste. No seas ingenuo, Javier. Aquí todos lo hacen. Si no lo tomamos nosotros, alguien más lo hará. ¿O prefieres que lo robe alguien más? Uno de esos imbéciles que ni siquiera organiza nada. Sus palabras eran una trampa. La lógica corrupta siempre es pragmática. Si no eres tú, será otro y peor. Eso me dijo, y lo peor es que yo quería creerle. Esa noche dormí mal. Me repetía que no podía ceder. Pero algo se quebraba entre de mí cada vez que pensaba en mi madre, exhausta después de sus turnos como enfermera, o en la renta atrasada, o en las oportunidades que otros tenían solo porque sus padres les podían comprar el camino. Me sentía merecedor, como si después de tanto esfuerzo, la vida me debiera algo más. Pasaron semanas y el evento se organizó. Yo hice las cuentas limpias, revisé cada factura, cada contrato. Pero Camilo insistía. Piensa en el futuro. No seas mártir, Javier. El mundo no se mueve por los honestos. Un día me presentó a Carolina, una contadora externa que supuestamente ayudaría con la formalidad de los pagos. Era atractiva, el tipo de mujer que siempre parecía saber más que tú. Y lo sabía. Me mostró un esquema para desviar los fondos, facturas infladas, proveedores fantasmas, cuentas de terceros.
Todo parecía un juego de ingenio más que un crimen. Yo asentía en silencio, con la garganta seca. Cuando me preguntaron si estaba de acuerdo, dije que sí, sin pensarlo demasiado, como quien firma una póliza sin leer las letras pequeñas. Y entonces ocurrió. El dinero empezó a moverse. Cifras grandes en transferencias rápidas, cuentas que nunca volví a ver, gente que solo conocía por sus correos cifrados. Pero el dinero llegó a mi cuenta. 5 millones, depositados en la madrugada. No pude dormir. Miraba la aplicación bancaria, refrescaba la pantalla como si el dinero fuera a desaparecer, pero no desapareció. Estaba ahí, innegable, sucio, adherido a mis dedos. Pensé en devolverlo. Pensé en denunciar. Pensé en escribirle a Camilo para decirle que no quería seguir. Pero no lo hice, porque era más fácil quedarme quieto, porque el dinero, de alguna forma, era un premio a mi miseria silenciosa. Hasta que me citaron en la vicerrectoría. Un correo que decía: comparecencia obligatoria, revisión de cuentas del evento nacional. El sudor me recorrió la espalda. Me dije que todo estaba bien, que los papeles estaban en regla, pero sentía que las paredes se estrechaban, que alguien había hablado, que me habían descubierto. Ahora estoy aquí frente al correo de la vicerrectoría, sintiendo que cada palabra es un ladrillo en mi tumba. No lo abro todavía. No puedo. Me doy cuenta de que lo que me consume no es el miedo al castigo, sino la certeza de que traicioné todo lo que creía que era. El dinero está ahí, intacto. No he tocado un peso, pero ya me contaminó. Porque sé que si pudiera retroceder, probablemente haría lo mismo, o peor. Abrí el correo después de horas de contemplarlo. La espera era peor que la verdad. El tono del mensaje era cortés, casi burocrático. Me citaban en la vicerrectoría administrativa para el lunes a las 10 de la mañana. Revisión de cuentas, aclaración de soportes y facturación correspondiente al evento de liderazgo. Nada más. Ninguna acusación directa, ningún indicio de que me hubieran descubierto. Pero la amenaza se leía entre líneas. El fin de semana fue un calvario. Caminaba en círculos por el apartamento, repasando cada cifra, cada recibo, cada contrato falso que había firmado sin mirar. Cada vez que tocaba los documentos, las manos me sudaban, como si la tinta manchara más allá del papel. Pensé en llamar a Camilo, pero la vergüenza me ató los dedos. Era tarde para preguntar si todo estaba bajo control. Habría sonado débil, un amateur que empieza a tambalear al primer movimiento del tablero. Y en el fondo, creo que me gustaba creerme fuerte. El lunes, el campus me pareció distinto. Los mismos árboles, las mismas fachadas de ladrillo rojo, pero con un aire de asfixia. Las caras conocidas se volvían máscaras amenazantes, como si todos supieran, como si cada saludo cortés escondiera un «¿Y tú cuánto robaste?». La vicerrectoría era un edificio gris, con ventanas ahumadas y un silencio que mordía. Me recibió una secretaria que no me miró a los ojos. «Puedes pasar, Javier». El vicerrector era un hombre flaco, con el cabello peinado con la precisión de quien odia el desorden. A su lado una mujer de traje azul revisaba un dossier. No me invitaron a sentarme. «Queremos que nos ayudes a esclarecer unas inconsistencias, Javier», dijo el vicerrector. Su tono era frío, educado pero distante. «No es un juicio, solo necesitamos que nos expliques». La mujer deslizó una carpeta hacia mí. La abrí y sentí el vértigo. Ahí estaban las facturas alteradas, las transferencias sospechosas, las cuentas de proveedores inexistentes. «¿Reconoces estos documentos?», preguntó ella, sin levantar la mirada. Asentí. Me oí decir que sí, que eran los soportes del evento. Cada palabra me sabía a papel quemado. «Hay indicios de sobrecostos», continuó ella. «Pagos a proveedores que no hemos podido localizar. Queremos saber si fuiste consciente de estas operaciones». Me quedé mudo. No era una pregunta, era un disparo de advertencia. Si decía que no, me hundía por incompetente. Si decía que sí, me declaraba culpable. Pensé en mi madre, en su orgullo cuando le conté que era el tesorero del consejo. Su frase exacta fue: «No cualquiera tiene esa responsabilidad, hijo. Tú siempre has sido correcto».
Sentí una náusea áspera. Yo firmé esos documentos, dije al fin, pero las gestiones con los proveedores las manejaba el presidente del consejo. Yo solo formalicé lo que se acordó en junta. Mentí, no completamente, pero lo suficiente para girar la culpa hacia Camilo. Me escuché hablar con frialdad, midiendo cada palabra, como si otro se hubiese adueñado de mi boca. De acuerdo, dijo la mujer. Cerró la carpeta con un chasquido seco. Vamos a verificar tus declaraciones. Si necesitamos más información, te contactaremos. Salí de la oficina con el cuerpo hecho de alambre. Cada paso era una cuerda floja sobre un abismo que no alcanzaba a ver. Me di cuenta de que no temía tanto a la sanción, sino a la mirada de los demás, a la posibilidad de que me señalaran en los pasillos, que dijeran mi nombre con desprecio. Ese mismo día llamé a Camilo. Me contestó con voz relajada, como si nada hubiera pasado. Tranquilo, hermano, me dijo. Todo está controlado, es un protocolo de rutina. Lo hacen cada año para justificar que trabajan. Mostraron las facturas, Camilo. Me preguntaron directamente. ¿Y dijiste que yo las gestioné? Bien, así debe ser. Tú no sabías nada, solo firmaste lo que yo te di. Es el libreto. ¿Y si no basta? Claro que basta. ¿Crees que van a remover a alguien por 20 millones? El rector está al tanto y tiene su parte. Así funciona todo, Yavi. Relájate. Colgué. Me quedé con la impresión de haber escuchado a un dios menor, dueño de un pedazo de infierno. Esa noche no dormí, no por miedo a la sanción, sino porque algo dentro de mí se había roto. Había descubierto que podía mentir y que podía hacerlo bien, sin tartamudear, sin dudar. Me bastó un instante para sacrificar a otro con tal de salvarme. Al día siguiente alguien había pasado la noticia. Van a auditar al consejo estudiantil. Dicen que hubo plata perdida. Un rumor que se expandía como una plaga. La gente murmuraba. Algunos me miraban distinto, otros me evitaban. Carolina me escribió un mensaje escueto. No te preocupes, no pueden probar nada, solo niega. No contesté. Me sentí atrapado entre dos mundos, el de los que aún creían en mí y el de los que ya sabían quién era, o quién empezaba a ser. Pensé en ir a la librería donde aún trabajaba por las tardes para distraerme, pero la idea de atender a alguien, de fingir normalidad, me resultó insoportable. Me quedé en el cuarto viendo el techo, preguntándome cuánto de mí había muerto ya en esa oficina gris. No sé cuánto tiempo estuve así, solo recuerdo que en algún momento sonó el celular. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Una voz femenina, formal, distante. Señor Ariza, le habla Clara Giraldo de la Oficina de Control Disciplinario. Necesitamos que se presente mañana. Hay información nueva sobre el caso. Se me heló la sangre. Sabía que esta vez no era una rutina, que alguien había hablado. Colgué. Sentí que la grieta bajo mis pies comenzaba a ensancharse y que no había suelo firme donde pisar. Dormí por lapsos, en una duermevela tóxica donde la cabeza no se apagaba nunca. Cada vez que cerraba los ojos veía la oficina gris, la carpeta con los documentos, los ojos de la mujer del traje azul. Y detrás, siempre detrás, la sombra de Camilo sonriendo, como si todo fuera un juego que él ya había ganado. A la mañana siguiente me vestí con la ropa más sobria que encontré. Una camisa azul clara, un pantalón oscuro, el uniforme del arrepentido que busca parecer decente. Me miré al espejo antes de salir y no me reconocí del todo. Había algo en la mirada que ya no era mío. La oficina de control disciplinario estaba al fondo del edificio administrativo, un rincón sombrío, donde la luz parecía no entrar del todo. Me recibió Clara Giraldo, la mujer que me había llamado. Tenía unos ojos severos, de un gris pálido que parecía diseccionarlo todo. Me ofreció asiento y comenzó sin rodeos. Señor Ariza, en la revisión surgieron nuevas evidencias. Encontramos registros de transferencias que coinciden con su número de cuenta personal. Queremos que nos explique por qué recibió ese dinero. El mundo se me vació de sonido por un momento. Me habían alcanzado. No sé de qué me habla, dije, pero la voz me salió áspera, poco convincente. Ella colocó una hoja frente a mí. Ahí estaba, el pantallazo de mi cuenta bancaria, el depósito de 5 millones, la fecha, la hora, todo. Es un monto irregular.
No corresponde a ningún pago oficial aprobado. Necesitamos su versión. Pensé en decir que era un error, que había recibido ese dinero sin saber de dónde venía, pero sonaba estúpido hasta en mi cabeza. Clara me observaba en silencio, dándome la cuerda para que me ahorcara solo. Fue un anticipo, alcancé a decir. Me dijeron que era un adelanto para cubrir gastos imprevistos del evento. ¿Quién se lo dijo? Guardé silencio. La imagen de Camilo se me apareció de inmediato, pero también la certeza de que si lo delataba, él no se hundiría solo, me arrastraría conmigo. Sabía demasiado. Prefiero no responder, susurré. Ella apuntó algo en un cuaderno. Luego me miró con una mezcla de lástima y desdén. ¿Sabe cuál es el problema con los jóvenes que quieren jugar a ser corruptos, Arisa? Me dijo con una serenidad que me quebraba. Que no saben cómo ocultarse. Y el poder no se construye con amateurs, se destruyen ustedes solos. No supe qué responder. Me indicó que podía retirarme, que me citarían pronto para una audiencia formal. Salí de allí con un temblor en las manos que no pude disimular. El campus entero me parecía hostil. Cada ladrillo, cada rostro me acusaba. Al llegar al apartamento, Camilo ya me había escrito. No digas nada, todo se arregla, mantente firme. Carolina también. No tienen nada si no confiesas, bloquéalos mentalmente, son débiles. Pero yo me sentía tan lejos de su lógica. Ellos estaban hechos de otra materia, una que yo nunca tendría. Me sentía desbordado, como si llevara una piel que no era mía, como si me arrastrara bajo el peso de una máscara que ya no podía quitarme. Decidí salir, caminar. Necesitaba aire, aunque el aire mismo me supiera polvo. Fui al parque que quedaba a 2 calles de mi casa. Me senté en una banca y por primera vez en días lloré no de miedo, no de rabia. Lloré porque algo se había roto irreparablemente en mí. Pensé en mi madre, en su jornada agotadora, en los libros que no pude comprar, en los compañeros que sí tenían la vida resuelta. Pensé en todo lo que había justificado para sentir que merecía ese dinero. 5 millones. No era una fortuna, pero era suficiente para venderme, y ahora lo sabía. En algún momento, Carolina me llamó. No contesté. Después Camilo. Tampoco respondí. Me di cuenta de que no quería hablar con ellos porque ya no era uno de ellos. Nunca lo fui. Yo era el que se asusta, el que quiere limpiarse las manos en mitad del incendio. Al regresar al apartamento, me esperaba un sobre debajo de la puerta, una notificación formal. Debía presentarme en 5 días a la audiencia disciplinaria. Me tumbé en la cama, cerré los ojos y por primera vez me pregunté si sería mejor decir la verdad, confesar todo, al menos para no seguir arrastrando ese cadáver invisible que se me había adherido al cuerpo. Pero la respuesta no era sencilla, porque confesar implicaba hundirme, y con eso hundir también a mi madre, a mi apellido, a mi historia. ¿Podía cargar con eso? ¿Podía soportar la mirada de decepción de quienes aún creían que era alguien decente? La noche se volvió interminable, y entre insomnios y delirios, tomé una decisión. Iba a ir a la audiencia, sí, pero no iba a confesar, no por proteger a Camilo o a Carolina, sino por proteger lo poco que me quedaba de vida antes de convertirme oficialmente en un traidor. Aunque en el fondo, ya lo era. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que yo esperaba. O tal vez fui yo quien alargó las horas sin querer llegar. Me vestí sin cuidado. Pantalón negro, camisa blanca. No sabía si quería parecer culpable o inocente, pero sí quería parecer cansado, porque lo estaba. La audiencia era en un salón pequeño, con paredes opacas, casi sin luz natural. Había una mesa larga al centro y sillas alrededor. Me recibió un funcionario que no levantó la vista mientras tomaba nota de mi presencia. A un costado, Clara Giraldo, implacable como siempre, organizaba sus papeles. No sabía quién estaría allí hasta que entraron. Camilo, sonriente, con una chaqueta impecable y el cabello perfectamente peinado. Carolina, en un vestido sobrio, elegante, su perfume llenando el aire. Se sentaron como si estuvieran en una sala de conferencias, no en un tribunal universitario. Yo, en cambio, me sentía un niño atrapado en un juego de adultos. La sesión empezó con la lectura del expediente. Todo sonaba más sucio cuando lo leían en voz alta. Pagos inflados, proveedores inexistentes,
transferencias a cuentas personales, la mía incluida. Cada palabra era una piedra que me caía encima. Luego vinieron las preguntas. Primero a mí. Me interrogaron sobre los procedimientos, sobre quién autorizaba los pagos, sobre mi papel exacto en la cadena de decisiones. Respondí con frases medidas, que yo firmaba los documentos que me presentaban, que confiaba en el presidente y que nunca sospeché un mal manejo. Mentía, pero también decía la verdad a medias, como quien esculpe una figura con el mármol. Camilo habló después. Su voz era serena, casi didáctica. Explicó que todos los pagos habían sido aprobados en junta, que existían actas que lo respaldaban, que si había irregularidades, habían sido errores administrativos, no corrupción. Javier es un muchacho honesto, dijo en un momento, mirándome de reojo. Nunca haría algo indebido. Quise gritarle que no fuera hipócrita, pero me quedé en silencio. Mi papel era quedarme quieto, ser la víctima boba de un esquema que no comprendía. Luego Carolina, fría, precisa, dijo que su papel había sido técnico, que solo procesó lo que le solicitaron. Sus palabras eran bisturís, tajantes, sin dejar heridas abiertas. Cuando terminó, la sala se quedó en un silencio denso. Clara Giraldo me miraba fijamente. Sabía que mentíamos, lo notaba en sus ojos, pero necesitaba pruebas. Sin ellas, solo éramos una sombra de sospecha. Al final, el funcionario anunció que la resolución se comunicaría en 15 días. 15 días para decidir si éramos culpables o el sistema hacía lo que siempre hace, cubrirse de polvo para no ensuciarse las manos. Salimos del salón. Camilo me alcanzó en el pasillo. «Estuviste bien», me dijo. «Si seguimos así, todo se archiva. Tú tranquilo». Quise decirle que no estaba bien, que nada de eso estaba bien, pero me limité a sentir. No tenía fuerzas para más. Carolina pasó a mi lado sin decir nada, como si yo ya no existiera. Al llegar a casa, encontré a mi madre en la sala. Había venido de visita, sin avisar. Me sonrió con la inocencia de quien aún no sabe la ruina que habita el otro. Dijo, «Te traje tu postre favorito». Sacó un pequeño envase de arroz con leche de su bolso. «Te ves pálido, hijo. ¿Estás comiendo bien?» La culpa me quemó el estómago. No podía mirarla. Pensé en contarle, en confesarle todo allí mismo, pero me imaginé la tristeza en sus ojos, el dolor de saber que su hijo no era quien creía, y no pude. Le sonreí. Le dije que estaba cansado por las clases, que todo iba bien. Mentí otra vez. Y cada mentira era una capa más de barro que me hundía. Cuando se fue, me quedé mirando el postre. No lo toqué. Sentía que cualquier cosa que entrara en mi cuerpo iba a podrirse con la vergüenza. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que sonaba el teléfono saltaba. Cada vez que llegaba un correo me temblaban los dedos, pero no llegaba nada. Ni el fallo, ni el castigo. Una noche, Camilo me escribió. «Hay acuerdo. Van a archivar el proceso. El rector habló. Ya pasó». Pasó. Así, simple. Como si no hubiera pasado nada. Como si la corrupción fuera solo una brisa que despeinaba, pero no tumbaba. Me quedé mirando la pantalla. Pensé en los 5 millones. Seguían ahí, intactos. Pero cada billete era una piedra que cargaba en la espalda. Pensé en gastarlos, en desaparecerlos, en donarlos. Pero sabía que no servía de nada, porque el crimen no es el dinero, es la marca que te deja. Y esa ya no se borraba. Esa noche soñé que caminaba por la universidad y todos me miraban. Algunos me señalaban, otros solo susurraban mi nombre. Pero el sonido que más escuchaba era uno solo. Corrupto. Me desperté sudando, la garganta seca. Fui al baño, me miré en el espejo. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, viéndome, repitiéndome la palabra como un mantra. Corrupto, corrupto, corrupto. Como si necesitara grabármela, para no olvidarme nunca de quién era ahora. Pasaron semanas. El fallo llegó un miércoles por la tarde, en un correo frío y lacónico. Se archiva el proceso por falta de pruebas concluyentes. Eso decía.
Ni siquiera mencionaban mi nombre más allá del protocolo. Para la universidad, yo era un archivo cerrado. Me quedé mirando la pantalla sin sentir nada. La noticia que debía traerme alivio solo me dejó vacío. Era libre, sí, pero no inocente. Los días que siguieron fueron una repetición de gestos automáticos. Iba a clase, tomaba apuntes que no leía, saludaba con sonrisas huecas. Cada tanto alguien me miraba con una curiosidad incómoda, como quien reconoce a un cadáver al que aún no han enterrado. La plata seguía ahí, intacta, y cada vez que revisaba la cuenta era como si alguien me escupiera en la cara. Hasta que un día, sin pensarlo mucho, la retiré en efectivo. 5 millones en billetes que no sabían a nada. Los metí en una caja de cartón y la guardé en el fondo del armario. Pensé que el dinero en físico me haría sentir más real la culpa, pero lo único que hizo fue ocupar espacio. No resolvía nada. Camilo y Carolina siguieron con sus vidas. Él fue reelegido en el consejo estudiantil, más popular que nunca. Carolina desapareció de la universidad poco después, según dijeron, por una mejor oferta laboral. La suciedad no les pesaba. A ellos no. Yo, en cambio, ya no podía mirarme igual. Todo lo que era mío se había manchado, incluso las cosas buenas. Mis libros, mis apuntes, los viejos sueños de graduarme y hacer algo honesto, todo tenía ahora el sabor de la traición. Intenté compensarlo. Me ofrecí como voluntario en una fundación que ayudaba a niños de barrios marginales. Iba los sábados a dar clases de lectura. Al principio pensé que era una forma de redención, pero pronto entendí que solo era un maquillaje, porque al final, cada vez que me sonreían, cada vez que un niño pronunciaba una palabra nueva gracias a mí, escuchaba el eco de la misma palabra en mi cabeza. Corrupto. No me abandonaba. Era una cicatriz que por más que la escondiera, seguía ahí. Una tarde en la fundación, un niño me preguntó qué quería hacer cuando era pequeño. Me quedé en silencio. No supe qué responderle. Me di cuenta de que ya no quería hacer nada, que había renunciado a ser alguien que valiera la pena. Poco a poco, dejé de ir. Me aislé. Dejé de contestar mensajes. Incluso de mi madre. No soportaba su cariño, porque era inmerecido. Hasta que una noche, volviendo a casa, encontré el campus cubierto de carteles. La corrupción no se archiva, decían. Alguien había pegado panfletos con mi nombre, con el de Camilo y con el de Carolina. Alguien no había olvidado. Y fue extraño, porque no sentí miedo. Sentí alivio. Como si por fin alguien me quitara la máscara, como si al fin, después de tanto, pudiera vivir siendo el que era, con toda la suciedad al aire. Tomé uno de los carteles y lo guardé. Lo pegué en la pared de mi cuarto, justo frente a mi cama, para verlo cada mañana al despertar, para no permitirme olvidar. El dinero sigue ahí, en la caja. No lo he tocado, no lo gastaré, tampoco lo devolveré. Eso sería fácil. Como si con eso se limpiara algo. Pero no, lo dejo allí, como un cadáver al que debo velar cada día, porque no quiero olvidar que alguna vez, por tan poco, me vendí. Y porque a veces, el único castigo que queda es vivir cargando la herida, una herida que no cierra. Si esta historia te hizo buena compañía, suscríbete. También podrás encontrar más en mi canal. Buena suerte con tu estudio.